Bueno, como vosotros ya os conocéis. ¿Ya? Bueno, si queréis, empezamos ya. Bueno, buenos días nuevamente a todos y comenzamos con la última mesa antes del receso necesario para hacer ese repostaje y poder afrontar lo que reste de tarde. La mesa que iniciamos ahora tiene que ver con transformación digital, pero tiene que ver también con cómo vamos a ver esa transformación desde distintos ámbitos. Dos ámbitos quizá más clínicos y además distintos, y dos ámbitos que tienen que ver con la tecnología, pero también vistos desde distintos puntos de vista. Y con los cuatro yo creo que nos une algo común, y es que, como hemos hablado esta mañana, una de las cuestiones principales que ya se exponen en el presente y también en el futuro es cómo el dato sanitario va a poder explotarse desde el punto de vista del uso secundario para la investigación, pero también cómo podemos unir ese uso secundario a cuestiones que tienen que ver con cómo somos capaces a su vez de generar más industria, más tejido industrial, más, como veíamos ahora, más conocimiento entre los distintos actores que conformamos el ecosistema de I+D+I. Esto es absolutamente necesario si queremos, pues, como avanzábamos también al inicio de esta jornada, competir en un mercado global y tener esa cierta independencia tecnológica de terceros, sobre todo pensando en países como China y como Estados Unidos, y siempre contextualizándolo en una región como Europa y cada país con sus casuísticas especiales. Antes de comenzar con la mesa y las preguntas, dejadme que primero os dé las gracias por estar aquí con nosotros hoy y voy a hacer una muy breve introducción en el mismo orden en el que vais a participar. Tenemos con nosotros a Joseba Librea, el doctor Joseba Librea, doctor en medicina, cirujano especialista en robótica y jefe de sección del Servicio de Endocrino y Cirugía Bariátrica en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Además, José es profesor de Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro de múltiples sociedades científicas, entre ellas, bueno, pues la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, sociedad con la que colaboramos también desde FENIN en el desarrollo de, bueno, pues este acercamiento a cuestiones que tienen que ver con agentes del ecosistema, en este caso con la cirugía, desde un punto de vista muy transversal. Tenemos igualmente a nosotros a Miguel Ángel Armengol, viejo conocido. Miguel Ángel es doctor en Ingeniería Biomédica, ha trabajado en hospital público, en el Hospital Clínico San Carlos, luego marchó a Boston, ha sido y es investigador asociado al Tecnológico de Massachusetts y también ha trabajado en hospitales como el Mass General de Boston. En este momento eres responsable de Big Data de la Fundación Progreso y Salud, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia. Por otro lado tenemos a Joseba, o Joseba Laca. Joseba es ingeniero de software, llevas muchísimo tiempo en este mundo, más de 10 años también trabajando en Tecnalia como ahora director de digital. Y por otro lado también tienes otro gorro, que voy a recordar porque es bastante largo, coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Digital y Big Data del Grupo de Pilotaje y la Estrategia de Salud Personalizada en Euskadi. Ahí es nada. Y por último tenemos a Miguel Ángel Mayer, también clínico, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. No voy a decir lo importante que es esto en estos momentos. Doctor, además, en informática biomédica y máster en salud pública, con lo cual pues tienes la mezcla perfecta para hablar de lo que hoy vamos a hablar. Actualmente es el coordinador científico Real World Evidence del Departamento de Control de Gestión del Hospital del Mar en Barcelona y trabaja en la integración de datos clínicos para la investigación, así como en el European Health and Data Evidence Network, de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores y el proyecto Darwin de la Unión Europea y de la Agencia Europea de Medicamentos. Y también es profesor asociado en Informática Biomédica y Bioestadística de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, 4 perfiles que creo que nos van a aportar mucha riqueza en el diálogo de hoy. Y hechas las presentaciones, la primera pregunta que os voy a hacer
a título general a los cuatro, es cómo percibís desde vuestras organizaciones y con el rol que ocupáis en cada una de ellas este papel transformador, pensando en no solo cómo debe acometerse esa transformación de los sistemas de salud, sino cómo esa propia transformación podemos imbricarla con el papel de la I+D+I y en este contexto de generar más industria en nuestro país. Empezamos con José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un placer estar aquí. Iremos directos al grano. Yo creo que la transformación digital ha de cambiar la manera en la que operamos. Y como cirujano, insisto en que operamos no solo la manera en que hacemos las cosas, sino la manera en la que tratamos los enfermos. Esto nos está generando un cambio de paradigma absolutamente claro, evidente y que va muy rápido. Pero si yo lo traslado a lo que es el I+D+I, fundamentalmente la investigación, yo lo que veo es que cada vez bueno, mi objetivo, que como decía Aristóteles, ¿no? Como soy un ser humano, quiero saber y busco la verdad, pues encuentro la verdad más rápido, con herramientas más potentes, es decir, todo esto hace que el diseño, la ejecución, la interpretación y sobre todo la puesta en valor de los resultados de mi investigación sea mucho más rápida y más eficiente. Yo lo resumiría así. Pasamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, desde tu punto de vista, como investigador, como responsable de Big Data en la Fundación Progresalud. Bueno, muchas gracias ante todo a la organización por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo creo que la clave va a ser el operativizar la extracción de conocimiento en mi área de experiencia, operativizar la extracción de conocimiento de los datos sanitarios y la clave aquí va a ser cooperación, colaboración entre los distintos agentes dentro del sistema sanitario para al final hacer todo el entramado lo más sostenible posible, porque creo que esta generación de conocimiento va a ser lo que finalmente haga eficiente y pueda crear modelos de negocio sostenibles dentro de la institución, y en concreto a través de la explotación de datos. Gracias, Miguel. Yo sé, en vuestro caso, como bisagra muchas veces entre la investigación clínica y la transferencia a las empresas, ¿cómo ves la situación? Voy a poner la gorra, esa larga que has dicho antes, la de coordinación. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho del trabajo que estoy haciendo ahora en este grupo de coordinación, porque yo pertenezco a un centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, es decir, nosotros nos enfocamos principalmente a problemas de P&L en las compañías y cómo podemos a través de la tecnología mejorarlo. Pero gracias a trabajar en este grupo con los 3 institutos de investigación sanitaria en el País Vasco, BioAraba, BioVizcaya y BioGipuzkoa, más Biosistema, aquí la cabecera que es BioEF, que realmente tienen un conocimiento, vamos a decir, de todo el mundo clínico, de todo el mundo del potencial de la explotación de este dato secundario, orientado hacia, vamos a decir, lo que es el impacto social o el impacto bueno que tiene todo el mundo de la salud, pero ligado con también la universidad y nosotros, que estamos, nosotros en nuestro caso, sobre todo buscando dónde puede haber esas oportunidades que hagan crecer un tejido empresarial orientado a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y siempre vamos a decir, con el tema de la regulación presente, que es clave, porque si no aprovechamos la regulación, que muchas veces lo vemos como un problema, cuando en realidad esto es como las reglas de un deporte. No puedes jugar bien ese deporte si no conoces bien las reglas. Pues aquí es lo mismo. Hay que aprovechar a tope la regulación, hay que aprovechar el potencial que puede tener e intentar generar, antes se hablaba de los TRLs, pues vamos a decir activos en TRLs entre el 7 y el 8 por nuestra parte, que luego dan pie a que una empresa finalmente pueda generar PIB, que es lo que estamos buscando. Totalmente de acuerdo con la regulación. Quizá lo que pedimos es que el regulador sea más ágil, ¿no? Y por último, Miguel Ángel y tal, buenos días. Gracias. También tenemos tu visión múltiple, porque primarista, bioestadístico, bioinformático, trabajas con datos en un hospital como el Hospital del Mar. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí, agradecer la invitación. Nosotros en el Hospital del Mar estamos viviendo un momento muy especial porque estamos en una transformación arquitectónica.
Es decir, estamos trabajando una ampliación muy importante del hospital y esto nos ha permitido pues llevar a cabo una serie de estrategias y de proyectos que teníamos en marcha previamente que están relacionados con la transformación digital. Por ejemplo, pues, con ampliaciones de quirófanos en las que se va a incorporar robotización e intervenciones, por ejemplo, complejas, o trabajando con realidad virtual o realidad aumentada, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, para la recuperación de pacientes inmovilizados o para aprovechar al máximo, por ejemplo, la información proveniente de las imágenes. También estamos trabajando desde hace muchos años y en este momento esta transformación digital nos va a permitir desarrollar al máximo todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada, en este caso pues el conocimiento, un mayor conocimiento de la información molecular y la información genética aplicada sobre todo en algunos campos como por ejemplo el cáncer y por lo tanto de alguna manera la transformación que estamos viviendo es muy importante. Y además otro aspecto también central es la integración de los datos. Para nosotros la integración de los datos es esencial, no tan solo para la aplicación en el ámbito clínico, sino lógicamente para la investigación en biomedicina y por lo tanto, ya digo, desde nuestro punto de vista estamos en un momento extraordinario en el que personalmente pues estoy disfrutando mucho de esa transformación arquitectónica a la vez acompañada de la transformación digital que es tan importante. Muy bien, muchas gracias por tu punto de vista. Y ya vamos a pasar a las preguntas más de detalle. Vamos a empezar también con José en este caso y con tu gorro también dual como cirujano en el día a día, pero también como miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Recientemente además hemos estado trabajando en Euskadi con cirujanos también asociados en algún caso a vuestra sociedad, pero bueno, muchos de ellos también pertenecientes al sistema de investigación de los BIOS que comentaba Joseba. Y una de las cuestiones que se ponía encima de la mesa era la importancia del dato, la importancia de la robótica, la importancia desde el punto de vista de la I+D+I formación y cómo aplicar esto en el día a día de un cirujano como tú. ¿Cómo ves este campo? Hombre, el impacto, si yo me centro un poco en el proceso asistencial, ¿no? Y aprovecharía para romper un poco una lanza en cuanto a que nosotros cada vez hablemos menos de proceso asistencial porque, claro, desde mi punto de vista clínico, el paciente está en el centro y hablo más del patient pathway, o sea, es decir, de por dónde va a pasar el paciente. Yo creo que la revolución se inicia hace tiempo y fue una cosa relativamente aparentemente sencilla, pero que es crucial, que es la historia clínica electrónica. A partir de ahí comienza todo, porque yo como investigador, como clínico, lo que quiero es y necesito es medir. Si yo no mido, yo no sé lo que ocurre. Entonces, para empezar, la historia clínica, bueno, en una primera fase me dio un registro. Yo sabía los pacientes que tenía. Luego hemos empezado a tener datos de un poquito más calidad. De hecho, nosotros, bueno, en Cataluña tenemos sistemas que además ya son compartidos. Existe la historia clínica compartida, pero es que además pues, instituciones como la nuestra, Germán Strigas, está invirtiendo en la exportación y en la explotación de esos datos de tal manera que, o sea, antes se hablaba de data managers, data entry, eso se tiene que acabar. Es decir, los datos se tienen que volcar solos y yo tengo que contestar las preguntas, que es de lo que va esto. En segundo lugar, cuando yo hablo del patient pathway o del proceso, nos ayuda mucho porque yo lo que puedo es tener mi mapa de carreteras. Yo no puedo contestar ninguna pregunta si no sé dónde está el paciente, en qué momento y qué es lo que está pasando. Porque los datos me ayudan no solo a saber lo que ocurre, sino a estandarizar. No voy a entrar en el debate de la robótica porque como cirujano pues podría estar hablando mucho tiempo, pero sí que a estandarizar y en segundo ayudarnos a tomar las mejores decisiones, con lo cual esa segunda parte la tengo muy clara. Pero luego como usuario de un entorno invasivo como es la cirugía, yo estoy utilizando dispositivos constantemente. Esos dispositivos cada vez son mejores en cuanto a su rendimiento para curar a los enfermos, pero son mejores en cuanto a que me ofrecen y me registran y me ayudan a captar datos. Podemos hablar de quién tiene la potestad, el poder, la gobernanza y la posibilidad de explotar esos datos, pero yo lo que nos está generando es un cambio de paradigma en cuanto a que se generan muchos datos que yo ya los puedo tener ahí y para empezar yo me conformo con que mis residentes, la comunidad que tengo cerca de médicos, sea consciente de que existen y que abandonemos el proceso lineal de pensamiento para dar respuesta a las cosas. Son muchas redes de muchas cosas, muchos datos que no sabíamos que estaban ahí, no sabemos la importancia que tienen y
bueno, sí, si me permitís la expresión, estamos como aceptando cierto grado de serendipia y que las respuestas no estaban donde nosotros pensábamos. Por eso yo creo que a lo largo de todo el proceso los datos son fundamentales. Y creo que además es también muy bueno pensar en qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después. Sí, totalmente. Venía en el tren leyendo un paper del British Journal of Surgery muy bonito sobre la aplicación del Machine Learning en el área perioperatoria. Nosotros ahora hablamos de medicina perioperatoria. Eso implica enfermería, medicina, evidentemente cirugía, anestesia, y es el todo. O sea, es decir, esto es un proceso que genera un impacto muy notable en la biografía y en la salud del paciente, en definitiva, y todas las partes son importantes. Incluso podremos hablar de resultados 90, 30 días. No, vamos a hablar de lo que ocurre años después, y creo que es a donde tenemos que llegar. Y además en ese saber dónde tenemos que llegar exige también un cambio cultural. Absolutamente. Y ese cambio cultural exige una nueva capacitación, no sé si un nuevo modelo de formación, tanto de los médicos como de los ingenieros, una relación mucho más intensa. Sé que en vuestro centro además esto se hace con especial énfasis. ¿Cómo ves también esta nueva carrera? Bueno, es que ha cambiado todo, primero porque ha cambiado el contenido, ha cambiado quién lo transmite y sobre todo el receptor. Yo soy profesor de la universidad y tengo que muchas veces pensar si estoy capacitado para dar clase a nativos digitales, para empezar. O sea, yo ya no soy un nativo digital. Afortunadamente o desafortunadamente, es que no puedo. Entonces, hay que entender que el cambio de paradigmas supone, como cualquier cambio se hablaba antes mucho de academia, en un reto. Y es una pérdida de poder, porque cuando tú no controlas el mensaje, no controlas el medio, bueno, pues las grandes figuras docentes no están acostumbradas, están inquietas porque es un medio que no conocen, que no dominan, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, no nos olvidemos, lo importante es quien recibe la información y la formación. Entonces, en cuanto a herramienta, yo creo que los datos, la inteligencia artificial va a estar ahí. Nosotros, en alguna de las empresas en las que he colaborado, hemos utilizado el procesamiento del lenguaje natural para diseñar aprendizaje adaptativo. Es decir, ya un curso online detecta lo que sabes, lo que no sabes, y te ahorras un montón de contenidos o refuerzas los que no dominas. Pero lo importante es saber que ya no necesitamos una asignatura optativa de inteligencia artificial. No, eso sería un error. Sino vamos a empezar a enfocar cómo se estudian y cómo se enseñan las enfermedades, los tratamientos, desde ese punto de vista. Porque yo me tenía que saber los efectos secundarios, las contraindicaciones y las complicaciones de las cirugías. Pues esto es lo mismo, la tecnología está aquí y hay que familiarizarse. No se trata de crear expertos, para eso están los ingenieros, no, pero yo, como responsable de la formación de médicos, que al final son los usuarios, necesito que sepan los principios. Y yo creo que las resistencias vienen un poco por ahí, ¿no? Nos ha pasado con la cirugía mínimamente invasiva, pues quien ostenta el poder en la academia, pues a lo mejor no acaba de entender. Insisto, es muy probable que yo ya no pueda dar clase a los nativos digitales. Y ahí sobre todo también es muy importante, cuando hablas de nativos digitales, enseñarles a contextualizar las preguntas, que realmente es lo importante. Se habla de ChatGPT y de cómo va a cambiar el mundo, pero si no le preguntamos de forma adecuada, las respuestas tampoco son las que buscamos. Bueno, eso si nos vamos hacia lo clásico, esto, un editorial de la revista de la Asociación Española de Cirujanos, 1984, hablaba de computadoras y la verdad es que sigue plenamente vigente. Además, se hacían unas preguntas que decía, y concluía, sí, muy bien, pero es que al final la computadora, el robot, te va a resolver muchas preguntas, te va a ayudar a resolver problemas, pero no te va a plantear ninguno. Entonces nosotros tenemos que contextualizar y ayudar a nuestros alumnos a decir, oye, que esto sirve para contestar esas preguntas que vosotros os hacéis. Y no creo que vaya a haber tanta dependencia. De hecho, igual yo peco de optimismo. Igual que creo que las nuevas tecnologías serán capaces de los que supuestamente llegamos no tarde, pero los que sí que llegan tarde, recuperarlos. Estoy completamente convencido de que ese gap, la propia tecnología lo va a ayudar a solventar, seguro. ¿Y cómo veis esto desde vuestra sociedad española de investigaciones quirúrgicas, que es distinta a las sociedades tradicionales, mucho más transversal, más enfocada a este nuevo paradigma de explotación del dato, del proceso, del pathway, como tú decías, pero también de la simbiosis entre ingenieros, clínicos, economistas de la salud, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros somos una sociedad totalmente no al uso, o sea, totalmente atípica, tanto por estructura, por miembros, es decir,
Tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos gente de perfiles completamente diferentes, algunos muy disruptivos, otros muy clásicos. Claro que nos implica y nos interesa lo que ocurre clínicamente con los pacientes, pero nos interesa la solución. Nosotros estamos centrados en la solución. Entonces, nuestra misión, en primer lugar, es conocer, ¿no? Conocer y qué es lo que se está haciendo. En segundo lugar, dar a conocer y ayudar a evaluar y a contextualizar esas soluciones, pero luego también difundir, ¿no? Ayudar. Entonces, no concebimos una innovación. De hecho, nosotros somos una especie de think tank masivo de cirujanos o de gente de cualquier terapia invasiva, y lo que hacemos es conectar con la industria, conectar con proveedores, conectar con cualquier persona que tenga una idea relacionada con algo de lo que nosotros hacemos y que pensamos que puede ayudar a un paciente. Están bienvenidos. Entonces, bueno, nuestro programa de formación dentro de la sociedad va muy enfocada a la innovación, al I+D. Es crear esto, es decir, este evento podría ser perfectamente una de nuestras sesiones científicas. Bueno, es hablar. Eso es. Y de ese conocimiento pasamos a otro tipo de conocimiento, en este caso más técnico. Miguel, tú has tenido la oportunidad de trabajar en Boston, en un ecosistema totalmente distinto. No sé si más disruptivo, ¿no? Pero distinto, y ahora trabajas en la Fundación Progreso y Salud como responsable de Big Data. Sé que estáis trazando una estrategia de inteligencia artificial, de cómo podemos aprovechar el dato sanitario para esa dualidad de la investigación clínica o tecnológica, pero también de cara a fomentar este tipo de industria mucho más avanzada y alto valor añadido. ¿En qué se diferencia vuestra estrategia? ¿Cuáles son los aspectos diferenciales de esa estrategia? Bueno, yo creo que claramente uno de los principales aspectos, era uno de los motivos, de hecho, por los que quería volver de Boston a Andalucía, era porque en ese sentido Andalucía, de cara al dato sanitario, es un oasis a nivel internacional. Se crea una historia clínica electrónica, DIRAYA, en el año 2001, dentro del Servicio Andaluz de Salud, y desde entonces la Subdirección Técnica de Información y Comunicación del SAS lleva manteniendo, potenciando y gestionando este sistema, que ahora es realmente interoperable. Más de 37 hospitales ya lo integran y en torno a 1.000 centros de atención primaria también lo despliega. Entonces, eso unido a la población andaluza, unos 8,5 millones, un tamaño similar al de Austria, pues claro, hace que a la hora de abordar cualquier pregunta clínica, el tamaño de la cohorte del que estamos hablando, pues en concreto la base poblacional de salud, que es ahora quien integra la gestión de este dato pseudonimizado para uso secundario, pues cuenta con una cohorte de 14 millones de pacientes, porque son los 8,5 millones que somos, más fallecidos, más gente que ha estado de paso por Andalucía. Yo creo que esto es clave en este factor diferenciador del ecosistema en Andalucía de cara al dato sanitario. ¿Y cuáles son las fortalezas que tú podrías mencionar de forma más consistente en este foro, para conocer también cómo podemos traccionar del talento, cómo podemos retenerlo, cómo podemos atraer empresas, cómo podemos generar ese nuevo tejido industrial? Yo creo que de cara a la empresa, y ahora una apuesta clara en la Consejería de Salud y Consumo y dentro de la Secretaría de Salud Pública y I+D+I, de la cual depende la Fundación Progreso y Salud, hay una apuesta clara por la colaboración público-privada, y de cara al dato, pues hablamos de entornos seguros de explotación del dato, en el que el dato nunca sale del sistema, el dato se interacciona siempre con el investigador de la casa, y siempre se pueden plantear preguntas que interesen a terceros, en este caso. Es como de cara a la algoritmia, que también hemos hablado aquí, inteligencia artificial. Creo que vamos a atender a modelos de explotación conjunta. Creo que aquí hay una clara oportunidad para la empresa privada, porque la propiedad de los algoritmos creo que es algo más complejo que otro tipo de tecnologías con las que llevamos ya décadas tratando, porque un algoritmo
es algo que está muy limitado en el tiempo y en el espacio. Un algoritmo entrenado con datos de Boston no tiene por qué funcionar bien en Andalucía, pero un algoritmo entrenado en la primera ola de COVID de Andalucía no tiene por qué funcionar bien ahora, porque hay una cantidad ingente de variables que ha cambiado y que afecta al rendimiento de ese algoritmo. Entonces, creo que tenemos que abordar estas nuevas tecnologías con una perspectiva más aperturista. De hecho, se filtraba la semana pasada, creo que me lo compartiste tú, este artículo sobre quién puede ganar esta carrera de grandes modelos de lenguaje en cuanto a las grandes tecnológicas. Hablábamos de Google, hablábamos de Meta, hablábamos de Microsoft, y creían que esto era dicho por Google, que posiblemente Meta fuese uno de los que encabezasen este liderazgo, porque tenían una filosofía mucho más aperturista de cara a los modelos. No grandes modelos privativos, sino modelos de inteligencia artificial con muy buen rendimiento, pero sobre todo abiertos. La posibilidad de desplegar estos modelos en local, por ejemplo en el entorno sanitario, entornos seguros, y reentrenarlos para tareas concretas de cara a resolver preguntas clínicas en el ámbito público, por ejemplo. Aquí ofrecen ese tipo de oportunidades. Quizá, bueno, cuéntanos lo que también estáis desarrollando un proyecto que va a permitir también a investigadores y empresas acceder a estos datos con esa visión de poder validar en contextos seguros las soluciones de algoritmia o también dispositivos que embeben software. ¿Cuáles son las fases que estáis preveyendo y en qué marco temporal nos podemos mover para que ese proyecto sea realidad? Sí, y aquí además el apoyo de FENIN está siendo súper importante para también ayudarnos a entender desde el sistema público cómo prestar un mejor servicio a la empresa también, porque planteamos este EVIAS, este servicio de evaluación y validación de inteligencia artificial aplicada a la salud, un servicio que ha sido diseñado también por AETSA como algo híbrido entre metodologías de evaluación de tecnologías sanitarias, pero también validación de algoritmos desde el punto de vista de la ciencia de datos. También la OTT, con esa visión siempre de cara a la empresa, coordinándonos con FENIN, pues está intentando ver de qué manera se podría usar todo el conocimiento generado en Andalucía para que los algoritmos de cara a seguridad del paciente fuesen lo más seguros posibles una vez se desplieguen en el hospital. Y aquí partimos un poco de esta lucha contra la caja negra, que si vamos a empezar a desplegar algoritmos de inteligencia artificial que usan nuestros clínicos emplean para tomar decisiones sobre el paciente, necesitamos saber verdaderamente qué rendimiento tienen en nuestra población local y cómo funcionan y en qué basan sus decisiones para dar indicaciones al clínico. Y sobre todo también buscar la explicabilidad de los resultados. Exacto. Por ahí yo creo que también el camino que habéis iniciado embebiendo dentro de ese portfolio de servicios la parte más de expertise clínico también es una cuestión a valorar de forma muy positiva. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel. Pasamos a Joseba con este doble gorro, pero en este caso vamos a centrarnos en primera instancia en la parte que te ocupa en Tecnalia como centro de desarrollo tecnológico industrial. Centros que están presentes en muchas de las comunidades autónomas, centros que tienen esta importancia de hacer de bisagra. El pasado día 18 y 19 se celebró aquí en Madrid un encuentro entre distintos centros asociados a la Federación Española de Centros de Desarrollo Tecnológico y estaba presente vuestro director general, Jesús Valero, y yo me quedaría con una reflexión para iniciar esta conversación. Y es que el impacto más evidente de los centros tecnológicos en las empresas se refleja en los resultados económicos, pero también generamos riqueza en la región, empleo y también algo muy importante que es el impacto en los ODS para crear un mundo mejor. Y hay otros impactos más intangibles. Generamos tendencia, creamos redes, gestamos grandes proyectos complejos. Mejor que tú, creo que no lo sabe nadie. Pues
Os prometo que esta pregunta no me la sabía. Pero bueno, ya me has comentado que Jesús estuvo el otro día en la reunión de la Federación. Quizás la Federación de Centros Tecnológicos Privados de España es un desconocido. En la Federación estamos, si no me equivoco, 44, 45 centros tecnológicos, prácticamente a lo largo y ancho de toda España. De esos 40 y pico centros, nosotros somos el más grande, 1.500 profesionales, pero en total hay 8.500 personas trabajando en todos los centros. Nosotros somos aproximadamente el 17-18% de esos centros. Y somos centros que estamos totalmente volcados en la generación de PIB y de impacto social positivo, ¿no? Las dos cosas. Y bueno, pues para la cifra la dio el otro día nuestro director general. El año pasado creo que facturamos del orden, hicimos facturas así hechas en temas de investigación y desarrollo aplicado bajo contrato o servicios tecnológicos avanzados del orden de unas 1.000 empresas, 3/4 eran pymes. Y bueno, una cifra total de 122 millones de euros. Pero lo que hacemos es que todos los años hay una empresa, no voy a decir el nombre por no hacer publicidad, pero es muy conocida, que nos audita, esto es un tema que lo hacemos nosotros voluntariamente, audita el impacto que tenemos en términos de PIB, que es lo más fácil, y también en términos de empleo, ¿no? Y bueno, uno de los temas que solemos decir es que 122 millones de euros somos una fundación sin ánimo de lucro, sin ánimo de quiebra, vivimos de nuestros proyectos, pero no tenemos dueño, como toda fundación, y bueno, pues facturamos 122, 121, 123, no es lo importante. Lo que la auditoría nos dice es qué impacto tenemos, y el impacto del año pasado creo que fue de 760 millones de euros. Es decir, que las empresas que trabajan con nosotros medimos qué impacto tiene. A veces tiene un impacto multiplicador por 10, a veces el proyecto fracasa, y ahí el impacto es cero. También hay que decirlo, que es I+D, y por lo tanto tiene un componente de riesgo elevado. Y bueno, y luego está el tema de empleo. Creo que andamos más o menos por cada empleo que generamos en Tecnalia, creo que tenemos un factor multiplicador por 5 de media. Y esto es para todos los sectores, porque trabajamos en la transición energética, en la industria avanzada y, por supuesto, en la salud, ¿no? ¿Y por qué trabajamos en esos sectores? También yo creo que tiene que ver mucho, antes decía la directora de GAIN, que hay que empezar desde lo local, ¿no? Desde las estrategias locales. En Euskadi algo que se hizo en su momento, para mí fue un horror, porque claro, yo venía del sector de las telecomunicaciones y encontré que la estrategia del 2014 lo cambiaba todo y centraba todo en industria avanzada, en energías limpias y en salud personalizada. Con lo cual, otro montón de campos de I+D pues, tenían que desaparecer. Y de hecho, yo hasta también tuve que transformarme en esa época. Y eso hace que tengamos un foco muy potente en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de investigación y desarrollo aplicado a empresas privadas que luego, a su vez, deben de ser esos proveedores avanzados, hablando de soberanía tecnológica, hacia las entidades públicas, que son al final las que acumulan el 90-95% de los datos de salud que hay. Y es importante también un aspecto, y cuando hablamos de I+D+I, hablamos de los sectores que tú has mencionado antes, y muchas veces funcionamos con la vista puesta en salud, pero quizá también hay que pensar en cómo incorporar best practices o resultados en otros campos, sobre todo cuando hablamos de algo que está empezando, entre comillas, como es la inteligencia artificial y el aprovechamiento del dato. Y en este caso, y aterrizándolo ya con tu otro ahorro, te diría que viendo un poco el discurrir de la mesa, hablamos de espacio de datos, hablamos de regulación. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta todo el ecosistema cuando hablamos de esto, del uso del dato en sanidad, viéndolo con perspectiva? Sí, el año pasado, de hecho, nos centramos mucho en este grupo de trabajo de salud digital y Big Data en el impacto que traía la propuesta de reglamento del Espacio Europeo de Datos para Salud y, sobre todo, uso secundario. Aquí Miguel Ángel y yo tuvimos una conversación hace unas cuantas semanas. Él es un poco más pesimista, creo, igual soy un poco demasiado optimista, pero bueno, todo es matizable. Lo que vemos es que la propuesta de espacio de datos que se hace, o la propuesta que está encima de la mesa, al menos para mí, tiene una tiene un nivel de concreción que no esperaba. Lo digo esto porque hay otras propuestas de reglamento, más que de reglamento, de estándar, en otros sectores, porque se están desarrollando iniciativas de espacios de datos múltiples en Europa, muy sectoriales, y en las demás lo que está ocurriendo es que se están imponiendo pues, los estándares de facto de las grandes asociaciones.
Aquí estamos trabajando muy fuerte, que seguro que algunos ya conocéis, la iniciativa Gaia X europea, que inicialmente, y esto lo digo con conocimiento de causa, inicialmente el Ministerio Alemán de Economía lo que pensaba era crear una especie de gigante digital alemán del cloud, y luego esto se deshizo porque no era viable, y luego los franceses se unen, y luego se une Holanda, Italia, bueno, España también llegó, ya tenemos el hub de Gaia X. Esto que no salga de aquí, pero estamos todavía buscando la idea de exactamente qué es Gaia X. Pero en Tecnalia estamos promocionando el grupo tractor de tecnologías habilitadoras de Gaia X. O sea, estamos nosotros más desde la parte, todo lo que tiene que ver con el DevOps, el MLOps, el DataOps, todo este tipo de tecnologías que son fundamentales. Y hace 2 semanas hicimos, por citar cosas que están ocurriendo, ¿no? A día de hoy, el año pasado, hace 2 semanas hicimos un Datatón. No, fue la semana pasada. Hicimos un Datatón en Bilbao, apoyado por Indesia, que es esta gran alianza de empresas tractoras españolas en inteligencia artificial de múltiples sectores, y apoyado por el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Hicimos un Datatón. ¿Quién ganó el Datatón? Pues el que se presentaba desde el sector salud. Muy bien. Era un tema de salud ligado con logística. O sea que hay mucho talento, hay oportunidad, y además uno de los criterios de evaluación era el impacto que tenía ese invento que estaban proponiendo. Y hace un mes aproximadamente hicimos el primer hackathon que se ha hecho en Europa de Gaia X. Lo hicimos también en Bilbao, por esto de que llevamos nosotros el grupo tractor, nos lo trajimos a casa. Vinieron grupos de toda Europa. Y ganaron el segundo premio, por ejemplo, lo ganó un grupo que estaba trabajando sobre tecnologías para la autodescripción de etiquetas de datos, que es perfectamente aplicable, desde luego, al espacio de datos de salud. Y el primer premio lo ganó otro equipo que estaba trabajando, por cierto, el segundo estaba Tecnalia, y el primero estaba trabajando sobre credenciales distribuidas, que al final el tema de la identidad y la autenticación en espacios de datos es clave. Estaba trabajando sobre credenciales distribuidas en espacios multicloud, es decir, en diferentes espacios de datos. Es decir, tecnologías que son totalmente aplicables a, por ejemplo, una federación de espacios de datos que podemos tener. Así que yo creo que estamos en un momento donde el arsenal de tecnologías disponibles, es decir, ese gap entre el estado del arte y el estado de la práctica, que muchas veces ocurre, se está achicando. El arsenal de tecnologías que son totalmente transversales, que pueden impactar en la generación de espacios de datos en salud realmente útiles, está ahí y está al alcance de todos nosotros, y es un momento en el que, si lo hacemos un poco bien, pues podemos tener, no sé si vamos a tener un Health Data Access Body en España, vamos a tener varios federados, pero estamos en un momento muy bonito donde podemos plantear algo, donde podamos poner en valor toda esa gran cantidad de datos secundarios, de datos que tenemos para un potencial uso secundario en España, y que sabemos que es una cantidad de datos bestial. Como decía un presidente del Barça, creo que no estamos tan mal, ¿no? No. Bien. Pero aún así vosotros tenéis experiencia internacional, os relacionáis con otras comunidades autónomas, prestáis servicios, seguro que tienes alguna idea de cómo están otros países, otras regiones, y puedes contarnos un poco cómo se está desplegando esta estrategia de datos. Uno de los temas que hicimos el año pasado es: no hay que mirarse al ombligo, siempre hay que mirar las best practices que hay por ahí. Exacto. Porque hay muchas ya. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos es decir, bueno, ¿y dónde hay mejores prácticas ahí fuera? Hicimos, pues el clásico análisis bibliográfico sin aburrir mucho a la gente, viendo fuentes, hablando con gente que conoce, a quien conoce, etcétera, etcétera. Y nos fijamos, en España nos fijamos en Aragón y en Cataluña, y a nivel europeo, vamos a decir, nos fijamos en el UK Biobank, en Irlanda del Norte y en Finlandia. Y de esos ejemplos hemos aprendido mucho. También hemos visto las propias iniciativas que había y que hay a nivel de Euskadi para la valorización del dato secundario, que vienen obviamente prácticamente todo de Osakidetza. Y bueno, decir que hemos aprendido muchísimo. El otro día, cuando conocí a Miguel Ángel y me explicó todo lo que estaban haciendo, decía, pues haremos la siguiente, aprenderemos de Andalucía. Yo creo que lo que tenemos es cantidad de buenas experiencias, mejores prácticas, y luego que tenemos que entender que lo que en un ecosistema funciona, ojo, no tiene por qué funcionar en otro, porque las arquitecturas institucionales, de agentes,
pueden ser bastante diferentes y variadas. Y eso lo hemos visto en particular, pues por ejemplo, la diferencia que pueda haber entre Cataluña y Aragón, la diferencia que pueda haber entre Northern Ireland y Finlandia, ¿no? Entonces, cómo está construida esa arquitectura de instituciones, de agentes y tal, es muy, muy importante a la hora de tomar una mejor práctica u otra. Sí, que muchas veces hablamos de interoperabilidad técnica y es interoperabilidad semántica casi lo que más importa. Semántica y organizativa, ya sabes, las tres capas, y la semántica, siempre nos centramos en la técnica y la semántica organizativa es fundamental. Lo técnico siempre se puede arreglar. Muy bien, y pasamos ya al último interviniente en la mesa. ¿Qué tal, Miguel? Miguel, el Hospital del Mar es el primer hospital de España que participa en una iniciativa centrada en el análisis masivo de datos clínicos en red con la Agencia Europea. ¿Puedes explicarnos en qué consiste el proyecto Darwin? Sí, oyendo la conversación que estabais estableciendo, muy interesante, yo creo que Darwin, que es esta iniciativa que está promovida por la Agencia Europea del Medicamento, está precisamente en la línea de dar respuesta a estas cuestiones que estabais comentando. En este sentido, yo soy optimista, soy de la parte optimista, pero además posibilista, en el sentido de que precisamente esta iniciativa Darwin lo que pretende es crear, y de hecho el proyecto, digamos, empezó a finales del año pasado y ya estamos funcionando. Como comentabas, pues tenemos el honor de ser el primer hospital en España que formamos parte de esta red de centros que participan en el proyecto Darwin, y precisamente el objetivo de Darwin es crear una red de instituciones, hospitales, atención primaria, con datos clínicos en los que sea posible precisamente reutilizar la información que existe en la historia clínica electrónica para investigación biomédica, ¿no? En este sentido, yo creo que cumple bastante bien las expectativas y los problemas asociados, que de hecho habéis comentado, ¿no? El hecho, por ejemplo, de trabajar con datos federados, el hecho de trabajar con estándares. Una de las características esenciales que tiene Darwin es precisamente que estamos trabajando con una serie de estándares, que son unos estándares reconocidos de utilización para el desarrollo de la investigación biomédica de datos secundarios. Es un estándar que se llama OMOP, quizá lo habéis oído. Este estándar OMOP, de hecho, no es una novedad que ha introducido Darwin, sino que es un estándar que ya en el que estamos trabajando desde hace muchos años a nivel internacional, en una iniciativa que se llama Odyssey, y en el ámbito europeo una iniciativa IDEN. Es la iniciativa IDEN, que precisamente es una iniciativa que está promocionada, es un proyecto europeo promocionado por un lado por la Unión Europea en el Horizon 2020 y también por la industria farmacéutica. Es decir, que aquí, de lo que como se comentó en la mesa anterior, esta relación es esencial. Y Darwin, de alguna manera, lo que está haciendo es recogiendo los frutos de esta experiencia que hemos adquirido en los años anteriores en el proyecto IDEN y en Odyssey, precisamente para establecer esa red de datos de diferentes instituciones para, en este caso, desarrollar estudios sobre medicamentos de tipo observacional, y en el que hay dos características esenciales. En primer lugar, lógicamente, disponer de datos clínicos que tengan calidad. Por lo tanto, ya sabemos que cuando estamos hablando de datos clínicos en el ámbito, digamos, de uso asistencial, lógicamente no es comparable a los datos que podemos obtener en ensayos clínicos. Nos estamos encontrando con problemas de, por ejemplo, estandarización, problemas de datos perdidos, etcétera, y por lo tanto, de alguna manera, hay que enfrentarse a esos retos que tiene este tipo de información, el real world data que llamamos, pero en este caso hemos conseguido trabajar con miles y millones de datos. Actualmente en el proyecto Darwin están trabajando 10 instituciones de Europa, pero la idea es incrementar el número de instituciones de forma muy amplia, 60, 80. Como experiencia previa, como comentaba en la iniciativa Odyssey, IDEN, recientemente, por ejemplo, hemos podido trabajar en un estudio en el que hemos accedido a datos de 900 millones de pacientes de todo el mundo.
porque teníamos en común que estábamos trabajando con esto de estándares OMOP que estaba comentando, y por lo tanto, de alguna manera, en la línea de todo lo que comentabais, yo creo que Darwin es, me atrevería a decir, un antes y un después, porque de alguna manera demuestra que es posible hacerlo, y esto está muy vinculado a lo que habéis comentado también del espacio de datos de salud, en el que precisamente el objetivo es trabajar en la posibilidad de compartir no solo datos clínicos, sino también datos para investigadores, y por lo tanto estamos hablando de datos de uso secundario. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento de cambio muy importante en cuanto a la manera de que podemos trabajar en investigación biomédica en la reutilización de los datos clínicos. Y además entiendo que la participación en este proyecto no solo está ligado a la participación en el proyecto, sino que hay una estrategia del propio centro a la hora de explotar estos datos. ¿Es así? Exacto, exacto. La idea es, a partir del conocimiento que podamos obtener de medicamentos, lógicamente, pues, por ejemplo, el primer estudio que hemos participado se ha centrado en cuál es el uso de 141 antibióticos que la Organización Mundial de la Salud considera de vigilancia en cuanto al uso o los problemas que tenga de resistencias. Esto lo que nos va a permitir es adquirir un mayor conocimiento. Yo creo que incrementa la velocidad de obtener resultados en la investigación. Estamos hablando que a lo mejor un estudio de los que estamos desarrollando, al estar trabajando todas las instituciones que estamos colaborando con los mismos estándares, pero no solo los estándares de los datos, sino también los estándares de las herramientas bioinformáticas que explotan estos datos, que yo creo que esto es muy importante, pues podemos estar hablando de que un estudio en el que podamos incluir miles o millones de datos se puede desarrollar en pocos meses, 2, 3, 4 meses, lógicamente siguiendo todos los pasos habituales de comité de ética, etcétera, pero que nos permite trabajar a una velocidad muy importante, y eso creo que es un cambio radical en cuanto se comentó en la mesa anterior también, en otro ámbito, pero realmente el incrementar la velocidad de trabajo, que yo creo que un poco hemos visto con la pandemia que es posible hacerlo, también en esta línea, con esta iniciativa se pretende precisamente esto, ¿no? Es uno de los aspectos. Eso se acompaña, lógicamente, de disminución de costes en el trabajo. Otra cosa es la financiación, que eso también se habló en la otra mesa y siempre acaba apareciendo en las mesas. Es quizás una de las limitaciones que los centros que estamos trabajando en estas iniciativas recibimos, es decir, la financiación es limitada. Para poder desarrollar estas actividades implica un trabajo muy importante por parte del personal que está interviniendo, implica el mantenimiento de las estructuras y de los sistemas informáticos para poder trabajar, implica un proceso de actualización, de incorporación de nuevos datos muy importante que requiere un esfuerzo extraordinario, y en ocasiones la financiación quizás se queda un poquito corta por los esfuerzos que significa para las instituciones, pero de momento creo que el cambio que estamos viendo es tan importante que de alguna manera se comentó por ahí, también en alguno de los compañeros que participó antes preguntando, bueno, es tan interesante lo que estamos trabajando que de momento creemos que estas pequeñas dificultades, por ejemplo, las podemos ir superando para seguir avanzando, ¿no? Muy bien. Quedan 2 minutos y medio, seguro que tenemos alguno más. Yo tenía alguna pregunta preparada, adicional a las que ya os he hecho, pero preferiría dar la palabra también a los asistentes. Así que si tenéis alguna pregunta, es el momento. Montse. Hola, buenos días, buenas tardes casi ya, y felicidades por la mesa. Gracias, Sergio, también por haberme permitido asistir a ella. Mi nombre es Montse Davant, yo estoy en Biocat, en la Biorregió de Cataluña, es la entidad clúster de Ciencias de la Vida y la Salud, y somos coordinadores de un proyecto del European Innovation Ecosystems que se llama EDA y que justamente intenta trabajar con las presidencias del Consejo en avanzar el debate sobre el espacio de datos en salud. Lo habéis tocado un poco el tema. Viene la presidencia española, desde la francesa se ha ido modificando, entiendo, el reglamento por Chequia, por Suecia, y ahora España recibirá un reglamento algo modificado, por tanto, este es uno de los puntos. Otro es, ciertamente hay varios proyectos, Gaia-X, pero está TEDAS, que ahora hará su recomendación de los países, y luego a mí me interesa mucho el proyecto de HealthEU,
que es el piloto de HDS, ¿no? Que también hay 17 partners ahí que están intentando ver cómo las infraestructuras se tienen que sostener. Por una parte tenemos todos estos esfuerzos, Joseba hablaba de cómo se reducían los gaps, luego Josep o José y otros usuarios de datos están diciendo desde sus instituciones, desde sus infraestructuras, cómo se trabajan los datos, pero ¿creéis que todo esto está avanzando en paralelo con cómo se va a armonizar con las regulaciones a nivel de los países, con el GDPR, por ejemplo, con la visión del paciente sobre los datos y el objetivo que tiene la Comisión de que se pueda adoptar el HDS para octubre del 24, cuando acabe su mandato? Es decir, veis un poco de política o policy fiction, ¿no?, que vamos a hacer ahora también. ¿Cómo lo veis esto? Porque nos interesa mucho a la hora de recomendar buenas prácticas como las que comentáis, y de intentar avanzar a partir de estos, ¿no?, apalancarse en estos ejemplos para poder avanzar todos juntos hacia la adopción. Un poco larga la pregunta, perdonad. Nada, yo creo que podemos empezar por Joseba. 30 si segundos. Sí. Yo veo un elefante rosa gigantesco en la esquina que se llama deuda técnica. Y es que venimos de infraestructuras IT de comunicaciones y de gobierno del dato, etcétera, que son inversiones que llevan operativas decenas de años en muchos casos, y modificarlas no es tan simple. Entonces, la deuda técnica suele ser ese elefante rosa metido en la esquina que hace que policies sean policy fiction, porque cuando tienes que hacer un cambio descubres que, perdona, pero esto va a costar 5 años. O sea que creo que tenemos que ser cautos porque y va a ocurrir, ya lo estamos viendo, que cuando vas al responsable de sistemas, de unos grandes sistemas, en cualquier hospital, en cualquier sistema público de salud, etcétera, lo primero que te dice es, espera, que esto no es tan simple y la sostenibilidad de todas estas infraestructuras es lo primero. Hay que amortizar. Veo quizá demasiado optimista también ese marco temporal de octubre del 2024, sobre todo teniendo en cuenta porque desde la Unión Europea se está concibiendo a cada país como un solo sistema sanitario desde el punto de vista de sistemas de información hospitalaria, y podemos tener comunidades autónomas con solo en el ámbito público concertado 35 sistemas de información hospitalaria distintos. Luego tener en cuenta sistemas que usan la privada, porque en ese My Health y My Data at EU se quiere integrar también con datos de privada. Entonces tenemos un crisol de sistemas que va a ser bastante complejo integrar, sobre todo con tan poco tiempo. José, Miguel. Yo particularmente diría 3 cosas muy rápidas. En primer lugar, coincido que el plazo de tiempo que se ha dado es corto, pero salto a la segunda, del mismo modo que bueno, los pacientes, la comunidad va a empezar a reclamar que su atención sea mejor. Esto nos está pasando con la, entre comillas, robotización de la cirugía. Si un hospital de enfrente sabes que tiene una tecnología mejor, porque el paciente que vive a 40 kilómetros no la puede tener. Esto está generando ya una demanda. Y mi tercera reflexión ya sí que es totalmente como usuario y va a sonar absolutamente incorrecto, no me vais a volver a invitar. El problema está en que todo esto, en vez de plantearlo los usuarios, los profesionales de la salud, la gobernanza y la legislación, la han propuesto precisamente los abogados. Puede más el miedo que el beneficio que sacamos con el uso de los datos. Bueno, hasta pronto. Sí, yo también estoy de acuerdo que la temporización seguramente no puede ser como tal, como se ha planteado. De hecho, estamos sufriendo el problema de integración de los datos clínicos desde hace muchos años y todavía no se está llegando. Sí que es cierto que el panorama en el tema de la reutilización de los datos para investigación yo creo que es muy diferente, es decir, ha habido un gran avance y quizás con el objetivo o el tema de nuestra mesa, que es la transformación digital, yo confío que en ese proceso sea posible facilitar o acelerar esos tiempos que no acaban de llegar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Bueno, pues no os quito más tiempo, vamos fuera de tiempo además. Una única recomendación que me ha hecho la organización es: van a cerrar el recinto, con lo cual si queréis dejar algo dentro, hasta las 3 no se vuelve a abrir. Muchas gracias por vuestra participación hoy y gracias también a vosotros por aguantar hasta las 2 y nos vemos el año que viene.